¿Quieres que te dé un hijo? Pero, ¿acaso eso funciona bien? Esas fueron las palabras que la instructora rubia del ejército estadounidense, en traje de baño, lanzó con desdén a un pequeño hombre mexicano, mientras lo miraba por encima del hombro en el ambiente húmedo de la piscina cubierta. Recalcó que todos los hombres mexicanos eran así, y que eran débiles, mientras las risas estruendosas de los musculosos Teyuan de los Navy SEALs a su alrededor rebotaban en las paredes de azulejos. El pequeño hombre no dijo nada. Solo su mirada era profunda y tranquila como el agua de la piscina. 20 minutos después, la arrogante instructora gritaba, pataleando en el agua: «Ayuda, ayuda, por favor». Mientras tanto, el hombre mexicano, a quien habían ignorado por ser pequeño, seguía flotando tranquilamente sobre el agua. Parecía el señor del océano. Todos los miembros de los Navy SEALs quedaron en silencio, atónitos. Era la escena más increíble que jamás habían presenciado. ¿Qué había sucedido? Por favor, suscríbanse al canal por un momento. Hoy les espera un giro increíble. Era el centro de entrenamiento de los Navy SEALs a mediados de la década de 2000. A las 6 de la mañana, un viejo taxi se detuvo frente al enorme edificio de la piscina cubierta. La puerta se abrió, y de él bajó un hombre mexicano con un sencillo atuendo deportivo negro. Era Mateo Salazar, de 29 años, de unos 168 centímetros de altura, delgado y de aspecto sereno. En su mano solo llevaba una vieja maleta negra. Al observar el letrero que decía Centro de Entrenamiento de Buceo de Combate Naval de Estados Unidos, su figura parecía la de un simple usuario de piscina pública. El guardia lo examinó de arriba a abajo, sin poder evitar una mueca de desprecio. Su apariencia era demasiado humilde para ser un oficial de intercambio que participaba en el programa conjunto de entrenamiento especial entre México y Estados Unidos. Mateo entró al edificio y ante sus ojos se extendió una gigantesca piscina cubierta. Era el doble de grande que una piscina olímpica, con una profundidad de 5 metros. Más de 30 miembros del ejército estadounidense ya estaban calentando, vestidos con sus trajes de buceo. Todos eran hombres corpulentos, de más de 1.8 metros de altura. Había soldados afroamericanos con músculos que tensaban sus trajes de baño y soldados caucásicos de cabello rubio y ojos azules. La figura de Mateo, caminando entre ellos, parecía la de un niño perdido entre gigantes. Mateo salió del vestuario, ya con su traje de baño. Su cuerpo, delgado pero tonificado, quedó al descubierto. Sin embargo, en comparación con los gigantescos soldados estadounidenses a su alrededor, seguía luciendo insignificante. Mike Johnson, un soldado afroamericano de más de 1.9 metros de altura, localizó a Mateo. Un cuerpo musculoso, con un pecho de al menos 130 centímetros de circunferencia. La palabra Navy SEALs destacaba claramente en su pecho. «Oye, enano, este es un patio de juegos para adultos». Mateo levantó tranquilamente la cabeza y lo miró. Era más de 20 centímetros más bajo que Mike. Los soldados caucásicos a su alrededor también se acercaron, uno por uno. Todas las miradas se concentraron en Mateo. Era como mirar a un mono en el zoológico. Brett Smith, un soldado caucásico de 1.85 metros de altura, giró alrededor de Mateo, riendo. Se sorprendió aún más al escuchar que era un oficial de intercambio de México. ¿De verdad, estas son las Fuerzas Especiales de México? Las risas se extendieron entre los miembros de los Navy SEALs. Eran risas de incredulidad. En ese momento, se acercó una mujer rubia, de ojos azules. Era Jessica Wilson, instructora del ejército estadounidense de 25 años. Su cuerpo, de 1.75 metros de altura, estaba tonificado. Al ver a Mateo en su traje de baño, Jessica soltó una risa. Se paró frente a Mateo y lo miró por encima del hombro. Incluso ella, siendo mujer, era más alta que Mateo. «¡Qué lindo eres!», dijo, dándole palmaditas en el hombro a Mateo, como si acariciara a un cachorro. «Los hombres latinos son tan pequeños, ¿verdad?». Los soldados de alrededor estallaron en carcajadas. Mateo se quedó de pie en silencio. Solo sus manos se apretaban lentamente en puños. Jessica se acercó más. Una sonrisa burlona apareció en su rostro.
¿Las fuerzas especiales mexicanas son de este nivel? Comparado con nuestros Navy SEALs. Se detuvo un momento y volvió a mirar a Mateo de arriba abajo. Parece que compararlos sería un insulto. Mike interrumpió. Así es. Nuestra instructora de los Navy SEALs es más fuerte que él. Estallaron las carcajadas. Pero Mateo seguía en silencio, tan silencioso como el fondo del mar. Jessica tocó el delgado brazo de Mateo. ¿Qué podrás hacer con unos brazos así? Su mirada recorrió el cuerpo de Mateo, y luego lanzó las palabras más insultantes. Si me ganas, te doy un hijo. Pero, ¿acaso eso funciona bien? Al instante, la piscina se quedó en silencio. Todos los soldados contuvieron la respiración. Había cruzado una línea, pero Mateo seguía sin decir nada. Solo su mirada se hizo un poco más profunda. Jessica continuó provocando. En México, dicen que el chile pequeño es el más picoso, ¿no? En ese momento, se escuchó un silbido a lo lejos. La poderosa voz del coronel Dave Rogers resonó por toda la piscina. El coronel Rogers, un veterano militar de principios de los 50, reunió a todos los soldados. Todos se alinearon en el borde de la piscina. Mateo también se paró en el extremo de la fila. La diferencia de altura con los otros soldados era evidente. Parecía un estudiante de secundaria mezclado entre adultos. El coronel Rogers miró a Mateo con sorpresa. Le parecía demasiado pequeño para ser un oficial de intercambio de México. Tu nombre es Mateo Salazar. ¿Hablas inglés? Su pronunciación era un poco titubeante. El coronel Rogers frunció el ceño. Jessica le susurró al coronel. Coronel, parece que no sabe bien inglés. ¿Será posible el entrenamiento conjunto? El coronel Rogers también tenía una expresión de perplejidad. Pero el programa ya había comenzado. Por ahora, intentémoslo. El primer entrenamiento es una prueba básica de resistencia en natación. Consiste en nadar en la piscina durante 30 minutos sin parar. Era lo más básico de lo básico para los Navy SEALs. Todos los soldados se pararon en el borde de la piscina. Mateo estaba entre ellos. A ambos lados, gigantescos soldados estadounidenses. En el centro, un pequeño hombre mexicano solo. Jessica miró a Mateo y murmuró, «No creo que dure ni 10 minutos». Al sonar el silbato, todos los soldados saltaron al agua. Se levantó una enorme salpicadura. Pero sucedió algo extraño. En el agua, Mateo se había convertido en una persona completamente diferente. Nadaba en silencio y con constancia, tan naturalmente como un pez. Pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos. Incluso después de 20 minutos, Mateo seguía nadando en silencio. No mostraba ningún signo de cansancio. Mientras tanto, los corpulentos soldados estadounidenses, uno por uno, empezaron a cansarse y a aferrarse al borde de la piscina. Por muy grandes que fueran sus músculos, la resistencia era otra cosa. Cuando pasaron 25 minutos, los únicos que seguían nadando en la piscina eran Mateo y unos pocos soldados veteranos. El rostro de Jessica se puso cada vez más serio. Mateo, a quien claramente había creído que se retiraría en unos minutos, era quien nadaba con mayor estabilidad. Cuando llegaron los 30 minutos, los únicos que quedaban eran Mateo, Mike y 2 instructores veteranos. Pero ellos también respiraban con dificultad, y sus movimientos comenzaban a ser erráticos. Mateo, por su parte, seguía nadando al mismo ritmo que al principio, como si acabara de empezar. La mirada del coronel Rogers se agudizó. Algo no era normal, pero Jessica seguía insatisfecha. ¿Qué cambia que sea un poco bueno nadando? Lo realmente importante era otra cosa. Estaba ansiosa por ver lo insignificante que se vería Mateo en el verdadero combate submarino y el entrenamiento que comenzarían al día siguiente. Sin embargo, ella aún no sabía lo que se escondía en la mirada de Mateo, que contemplaba el mar. Esa noche, Mateo yacía solo en una cama en la esquina del dormitorio. Los otros soldados estadounidenses estaban todos reunidos, bebiendo cerveza y haciendo ruido, pero él no había sido invitado. O, para ser exactos, a nadie le importaba su presencia. Como si fuera invisible,
A las 7 de la mañana siguiente, comenzó el verdadero entrenamiento de combate submarino. El coronel Rogers reunió a todos los soldados frente a la piscina. Hoy el entrenamiento consistía en aguantar la respiración bajo el agua durante 5 minutos y golpear un objetivo. Era una de las habilidades centrales de los Navy SEALs. A partir de hoy comienza el entrenamiento de verdad. La natación de ayer fue solo un calentamiento. La dura voz del coronel Rogers resonó. Jessica se adelantó. Ella sería la encargada de dirigir el entrenamiento de hoy. Con una postura digna, acorde a su título de instructora especialista en combate submarino. Hay un objetivo bajo el agua. Deben contener la respiración, sumergirse, golpear el objetivo con precisión y luego subir. Su mirada se detuvo en Mateo. Si no puedes, vete antes de pasar vergüenza. Los soldados de alrededor comenzaron a reír. Mateo seguía en silencio. El primer turno fue para Mike. El corpulento soldado afroamericano saltó al agua. Tardó 3 minutos y 10 segundos en sumergirse 4 metros, golpear el objetivo y subir. ¡Excelente!, aplaudió Jessica. El segundo fue Brett. El soldado caucásico también cumplió la misión con habilidad. Su récord fue de 3 minutos y 10 segundos. Uno tras otro, los soldados fueron desafiando. Todos mostraron una excelente habilidad digna de los Navy SEALs. Completaron la misión en un promedio de menos de 4 minutos. Llegó el último turno. Era Mateo. Bueno, es el turno de nuestro invitado especial, dijo Jessica con un tono burlón. No me digas que le tienes miedo al agua, ¿verdad? Los soldados de alrededor soltaron risitas. Mateo se paró en el borde de la piscina. Su pequeña figura se veía aún más insignificante. Jessica continuó provocando. Escuché que los asiáticos tienen poca capacidad pulmonar, ¿es cierto? No creo que dure ni un minuto. Mike interrumpió. Mateo miró la superficie del agua. El agua profunda y azul lo esperaba. Era como encontrarse con un viejo amigo. Respiró profundamente en silencio. Una vez, 2 veces, 3 veces, y saltó al agua. Se levantó una salpicadura. Pero el agua después de que Mateo entró estaba inusualmente tranquila. Mateo desapareció bajo la superficie del agua. Todos comenzaron a cronometrar el tiempo con sus cronómetros. Pasó 1 minuto. Aún no se veía a Mateo. Pasaron 2 minutos. Seguía en silencio. Pasaron 3 minutos. Una expresión de duda apareció en el rostro de Jessica. Oye, ¿qué está haciendo ese? Pasaron 4 minutos. Otros miembros de los Navy SEALs también comenzaron a inquietarse, uno por uno. ¿Acaso le habrá pasado algo bajo el agua? Pasaron 5 minutos. Ahora, todos tenían expresiones serias. Incluso para un Navy SEAL, no era fácil estar 5 minutos bajo el agua. No deberíamos rescatarlo. En el momento en que Brett estaba a punto de saltar al agua, ¡sabum!, la cabeza de Mateo emergió tranquilamente a la superficie del agua, tan naturalmente como un submarino que sube. Nadó hasta el borde de la piscina con una expresión que no mostraba ningún signo de cansancio. Su respiración tampoco estaba agitada en absoluto. Terminé, dijo Mateo con voz tranquila. El coronel Rogers revisó el cronómetro. 7 minutos y 30 segundos, casi el doble de tiempo que los otros soldados. Al revisar la cámara subacuática, se reveló un hecho aún más sorprendente. Mateo, después de golpear el objetivo, había estado nadando tranquilamente bajo el agua, como si estuviera dando un paseo submarino. El rostro de Jessica estaba rígido. Claramente pensó que algo andaba mal. «Hazlo de nuevo», dijo desafiante. «No será que solo tuviste suerte, ¿verdad?» Mateo asintió. Era el segundo intento. Esta vez, todos observaron con mayor concentración. Mateo volvió a entrar al agua. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. El tiempo pasaba. Esta vez, Mateo subió a la superficie del agua después de que pasaron 8 minutos. Seguía sin respirar con dificultad. Incluso, habiendo estado más tiempo, parecía tener más tranquilidad. El borde de la piscina se quedó completamente en silencio. Todos los soldados miraban a Mateo con incredulidad. Mike murmuró, «¿Qué es ese tipo?».
Jessica también tenía una expresión de asombro, pero rápidamente sacudió la cabeza. Bueno, ¿qué cambia que sea un poco bueno buceando? En una pelea real es completamente diferente. Ella seguía ignorando a Mateo. Pensaba que la capacidad de aguantar mucho tiempo bajo el agua y el poder de combate real eran cosas diferentes. Sin embargo, las miradas de los otros soldados estaban cambiando. Claramente, algo no era normal. El coronel Rogers también miraba a Mateo con una expresión seria. En 30 años como Navy SEAL, nunca había visto una capacidad de buceo así. Soldado Salazar, ¿acaso aprendió a bucear en algún lugar? ¿En el mar? Fue la breve respuesta de Mateo. ¿En qué mar? El mar de México. No hubo más explicaciones. Mateo seguía sin hablar mucho de sí mismo. Jessica murmuró insatisfecha. ¿Qué tiene de especial el mar de México? Ella seguía subestimando a Mateo, pero en un rincón de su corazón, la ansiedad crecía. A la hora del almuerzo, en el comedor, Mateo seguía sentado solo. Los otros soldados parecían evitarlo. Era por la sensación de que algo era extraño. Jessica se acercó a Mateo con unos pocos soldados. «Oye, enanito, parece que sabes un poco de buceo». Su voz aún tenía un matiz de desprecio. «Pero lo realmente importante es la práctica. Mañana es el entrenamiento de combate submarino armado, ¿eh?» Mateo asintió en silencio. «¿Podrás hacerlo también en ese momento? ¿Como ahora?» Era la mirada desafiante de Jessica. Ella todavía pensaba que Mateo solo había tenido suerte, pero la mirada de Mateo seguía tranquila, como las profundidades del mar. Esa noche, Mateo volvió a yacer solo en el dormitorio. Miraba el mar por la ventana, pensando en algo. Al día siguiente comenzaría la verdadera prueba, pero no sentía miedo en absoluto. Más bien, parecía impaciente, como si regresara a casa después de mucho tiempo. A las 5 de la mañana siguiente, Mateo se levantó antes que los otros soldados y contemplaba la piscina. Los rayos del sol de la mañana se filtraban sobre el agua tranquila. «Te levantaste temprano, ¿eh?» Al escuchar una voz desde atrás, Mateo se dio la vuelta. Era el coronel Rogers. «No pude dormir». «¿Estás nervioso?» Mateo negó con la cabeza. «No, solo me gusta el agua». El coronel Rogers tenía una expresión extrañada. «Me gusta el agua». Qué expresión tan peculiar. A las 7 en punto, todos los soldados se reunieron. Hoy era el entrenamiento de combate submarino armado. Era un entrenamiento que simulaba un campo de batalla real. Jessica se adelantó. Su rostro estaba lleno de confianza. «Hoy haremos un entrenamiento digno de los verdaderos Navy SEALs», lanzó una mirada a Mateo. «Vamos a hacer un combate de cuchillos bajo el agua. El objetivo es someter o inmovilizar al oponente». Los soldados de alrededor comenzaron a murmurar. El combate submarino armado era una técnica avanzada incluso dentro de los Navy SEALs. «Nos dividiremos en parejas y nos enfrentaremos uno contra uno». La mirada de Jessica se fijó en Mateo. «Soldado Salazar, usted y yo haremos una demostración». Al instante, el área de la piscina se quedó en silencio. Jessica iba a participar ella misma. Mike dijo con una expresión preocupada. «Jessica, ¿estás segura? Ese tipo estuvo un poco raro ayer». «¿Qué tiene de raro? ¿Porque aguanta un poco más la respiración?» Jessica se rió por lo bajo. «La práctica es completamente diferente. ¿Acaso ha peleado bajo el agua?» Ella seguía subestimando a Mateo. Era ridículo comparar a una instructora especialista como ella con un aficionado. Ambos se pusieron el equipo de combate sobre sus trajes de baño, cuchillos subacuáticos y equipo de defensa. El cuerpo de Jessica era realmente impresionante. 1.75 metros de altura, cuerpo musculoso. Sus abdominales y músculos de los hombros, que se veían a través de su traje de baño, demostraban su profesionalismo. Mateo, por su parte, seguía luciendo pequeño. Con el equipo puesto, su figura era aún más insignificante. «Bueno, ¿estás listo?», preguntó Jessica con tono provocador. «Si tienes miedo,
Puedes rendirte. Mateo negó con la cabeza en silencio. Ambos entraron a la piscina. La profundidad del agua era de 3 metros. Era agua suficientemente profunda. Al principio, al recibir la señal del coronel Rogers, ambos se sumergieron. Jessica pasó inmediatamente a la ofensiva. La base del combate submarino era la rápida supresión. Se abalanzó sobre Mateo, pero sucedió algo extraño. Mateo esquivó el ataque de Jessica como un pez. Se movía naturalmente con la corriente del agua, sin usar ninguna fuerza. Jessica atacó de nuevo, esta vez con movimientos más rápidos y precisos. Pero Mateo ya no estaba allí. Desapareció como si se disolviera en el agua y apareció en otro lugar. Los soldados que observaban desde la superficie del agua comenzaron a murmurar. ¿Qué son esos movimientos? ¿Puede moverse así bajo el agua? Jessica comenzó a confundirse cada vez más. Había peleado bajo el agua con docenas de Navy SEALs, pero nunca con un oponente así. Atacó con más ferocidad, pero ni siquiera pudo tocar a Mateo. Al contrario, Mateo parecía leer todos los movimientos de Jessica. Se movía con total libertad, como si hubiera nacido en el agua. Pasaron 2 minutos. La respiración de Jessica comenzó a agitarse. Pasaron 3 minutos. Sus movimientos se volvieron lentos. Mateo, por su parte, seguía tranquilo. No mostraba ningún signo de cansancio. Cuando pasaron 4 minutos, Jessica subió a la superficie del agua, agarrándose al borde de la piscina. Jadeaba. «Un descanso, por favor», dijo con dificultad. Mateo, sin embargo, seguía en el agua. No mostraba ninguna intención de subir. Después de otros 5 minutos, Mateo emergió tranquilamente a la superficie del agua, sin un solo jadeo. El área de la piscina estaba completamente en silencio. El coronel Rogers se quedó sin palabras. En 30 años como Navy SEAL, nunca había visto una habilidad subacuática así. Mike murmuró. ¿Es humano ese tipo? Los otros soldados también tenían expresiones de incredulidad. Jessica, la instructora especialista, había sido completamente superada. Jessica, jadeando en el borde del agua, miraba a Mateo. Su orgullo estaba gravemente herido. Una vez más, gritó, poniéndose de pie con dificultad. Aún no lo hice bien, pero el coronel Rogers la detuvo. Suficiente. Hasta aquí por hoy. El rostro de Jessica se puso rojo. Sentía rabia y vergüenza. Su orgullo, como instructora especialista, se había derrumbado por completo. ¿Quién es ese tipo?, preguntó Brett en voz baja. Mateo salió del agua y recogió tranquilamente su equipo. Seguía sin decir nada. El coronel Rogers se acercó a Mateo. Soldado Salazar, ¿dónde aprendió esas técnicas? En el agua, fue la breve respuesta. ¿Dónde exactamente? En el mar. No hubo más explicaciones. A la hora del almuerzo, la atmósfera del comedor había cambiado por completo. Ahora las miradas de los soldados hacia Mateo eran diferentes. Eran miradas mezcladas con temor y curiosidad. Jessica estaba sentada sola en una esquina, con su orgullo herido. Mike se acercó a Mateo con cautela. «Oye, ¿eres de verdad de México?» Mateo asintió. «Entonces, ¿hay lugares de entrenamiento así en México?» «Tal vez», fue la ambigua respuesta de Mateo. Los susurros continuaron entre los soldados. Claramente, algo no era normal. Sin embargo, la verdadera identidad de Mateo seguía envuelta en un velo de misterio. Seguía sin hablar mucho de sí mismo. Solo una cosa era segura. Ya no podían ignorarlo. Esa noche, Jessica regresó sola a la piscina. Estaba entrenando sola para recuperar su orgullo. Pero por mucho que lo intentara, no podía entender los movimientos que Mateo había mostrado. «¿Qué es lo que es diferente?», murmuró. En ese momento, escuchó unos pasos silenciosos detrás de ella. Era Mateo. «¿Todavía entrenando?», dijo Mateo con voz tranquila. Jessica se dio la vuelta. En su rostro no había ninguna burla ni sensación de victoria, solo serenidad. «¿Quién eres tú en realidad?», preguntó Jessica directamente. Mateo dudó un poco, y luego respondió en voz baja. «Solo alguien a quien le gusta el mar». Seguía siendo una respuesta enigmática, pero al día siguiente,
les esperaba una prueba aún mayor. ¿Qué tipo de actitud mostraría Mateo en una situación de combate real? Pasó un mes. Durante ese tiempo, los rumores sobre Mateo se extendieron por todo el centro de entrenamiento. Ese pequeño hombre de México, bajo el agua, se convierte en una persona completamente diferente. Dicen que derrotó por completo a la instructora Jessica. Sin embargo, nadie sabía la verdadera identidad de Mateo. Él seguía siendo tan silencioso y no hablaba mucho de sí mismo. Hoy era un día especial. Era el día en que comenzaba el entrenamiento de simulación de combate real. A las 6 de la mañana, todos los soldados se reunieron con equipo completo. Era el mismo equipo que se usaría en una operación real. El coronel Rogers se paró al frente con una expresión solemne. A partir de hoy, realizaremos una simulación de combate real durante 3 días. Su voz resonó. La situación es que unos terroristas virtuales han tomado una instalación costera. Todos ustedes deben formar equipos, infiltrarse, rescatar a los rehenes y recuperar la instalación. Las expresiones de todos los soldados se volvieron serias. Esto no era un simple entrenamiento, era exactamente igual a una misión real de los Navy SEALs. Dividiré los equipos, dijo el coronel Rogers, comenzando a leer la lista. Equipo Alfa, Mike, Brett, Thompson. Era un equipo compuesto por veteranos de los Navy SEALs. Equipo Bravo, Jessica, Wilson, Rodríguez. También eran soldados hábiles. Y equipo Charlie. La mirada del coronel Rogers se detuvo en Mateo. Mateo Salazar, solo. Al instante, hubo un murmullo. ¿Solo? Pero es un entrenamiento en equipo. ¿Lo hará solo? Se escucharon voces de asombro entre los soldados. Jessica se adelantó. Coronel, ¿no es eso demasiado injusto? ¿Cómo va a enfrentarse a un equipo él solo, por muy bueno que sea? El coronel Rogers la interrumpió. Si el soldado Salazar lo desea, puede unirse a un equipo. Todas las miradas se concentraron en Mateo. Mateo negó con la cabeza en silencio. Está bien, lo haré solo. Al instante, el murmullo se hizo aún más fuerte. ¿Está loco ese tipo? Por muy bueno que sea bajo el agua. Pero la expresión de Mateo seguía tranquila. A la 1 de la tarde, comenzó la simulación de combate real. Era una gigantesca estructura artificial instalada en la costa. Una instalación de entrenamiento, construida exactamente como una plataforma costera real. Los equipos Alfa y Bravo partieron en lanchas rápidas. Eran unidades de élite de 6 hombres, completamente armados. Mateo, por su parte, estaba solo. Lo único que le habían dado era equipo subacuático básico y armas mínimas. ¿De verdad lo harás solo?, preguntó Mike, verificando por última vez. Mateo asintió. Operación en curso. Resonó la señal del coronel. Los 3 equipos partieron simultáneamente. El equipo Alfa y el equipo Bravo se acercaron a la estructura con tácticas sofisticadas. El rugido de los motores de las lanchas rápidas resonaba en el mar, pero Mateo no se veía. Nadie sabía a dónde había ido. Pasaron 10 minutos. El equipo Alfa comenzó a infiltrarse por el lado este de la estructura. El equipo Bravo se acercaba por el lado oeste. Pero la figura de Mateo seguía sin verse. Pasaron 20 minutos. Los 2 equipos comenzaron un intenso combate. Eran municiones de simulación, pero la tensión era la misma que en un combate real. Fue entonces. Oye, espera. ¿Qué es esto? El coronel Rogers, que observaba desde la sala de control, se sorprendió. Era la imagen que mostraba la cámara subacuática. Algo se movía en las profundidades del fondo de la estructura. Era Mateo. Se estaba infiltrando lentamente en la parte más profunda de la estructura, a 10 metros de profundidad. Nadie lo había esperado. ¿Cómo respira ahí abajo?, preguntó un técnico sorprendido. Pero Mateo no parecía tener ningún problema. Se movía libremente, como un pez. Pasaron 30 minutos, mientras los equipos Alfa y Bravo seguían combatiendo ferozmente. De repente, una alarma sonó dentro de la estructura. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Alguien se infiltró en la sala central de computadoras.
La sala de control se llenó de conmoción. Al revisar las cámaras, se extendió una escena increíble. Mateo ya había llegado al núcleo de la estructura, y lo había hecho completamente seco, sin una sola gota de agua. ¿Cómo llegó hasta ahí? Se supone que acaba de salir del agua. Todos estaban atónitos. 40 minutos después, la simulación terminó. Los resultados fueron impactantes. Los equipos Alfa y Bravo seguían combatiendo en el exterior de la estructura. Ni siquiera habían logrado infiltrarse correctamente. Mateo, por su parte, ya había rescatado a todos los rehenes y había sometido a todos los terroristas virtuales. Solo, el coronel Rogers se quedó sin palabras. En 30 años como Navy SEAL, nunca había visto algo así. ¿Cómo es posible? Jessica estaba completamente en shock. Mateo había logrado solo lo que ellos no pudieron hacer en equipo. A la hora de la cena, todos los soldados rodearon a Mateo. Ya no era burla, sino verdadera curiosidad. «Oye, ¿cómo lo hiciste?», preguntó Mike. Mateo respondió en voz baja. «Entré por los conductos de agua». «¿Conductos de agua? ¿Hay conductos de agua debajo de la estructura? Si sigues esos, puedes entrar al interior». Brett negó con la cabeza. «Aún así, ¿cómo respiraste, si la profundidad del agua era de 10 metros?» Mateo dudó un poco. «Aguanté la respiración. ¿Por más de 10 minutos?» «Sí». Todos tenían expresiones de incredulidad. En ese momento, Jessica abrió la boca. «¿Eres de verdad un mexicano común y corriente?» Mateo la miró. Por primera vez, pareció dudar un poco. «Solo soy un hombre criado por el mar». Seguía siendo una respuesta enigmática, pero solo una cosa estaba clara. Mateo era una existencia diferente a cualquiera que hubieran visto. Esa noche, el coronel Rogers estaba solo en su oficina, revisando de nuevo el perfil de Mateo, pero solo había información ordinaria. Sin antecedentes especiales, ni registros de entrenamiento especial. «¿Quién eres tú en realidad?», murmuró el coronel. Al día siguiente, les esperaba una prueba aún mayor. Se revelaría la verdadera identidad de Mateo. Era el último día de entrenamiento. Durante esos 4 días, Mateo siguió mostrando resultados sorprendentes. Infiltración subacuática, rescate de rehenes, desactivación de explosivos. En todos los campos, superó a los veteranos de los Navy SEALs. Ahora, las miradas de todos los soldados hacia Mateo habían cambiado por completo. La burla y el desprecio habían desaparecido, y en su lugar se había arraigado el respeto y el temor. Después de que terminó el último entrenamiento, el coronel Rogers reunió a todos. «El entrenamiento conjunto de un mes ha terminado». Su voz era solemne. «Para ser honesto, este entrenamiento fue un gran impacto para nosotros». La mirada del coronel se detuvo en Mateo, especialmente la habilidad del soldado Mateo Salazar. Se detuvo un momento. Fue el nivel más sobresaliente que hemos visto hasta ahora. Los soldados de alrededor asintieron. Era un hecho innegable. «Soldado Salazar, solo quiero preguntarle una última cosa», dijo el coronel Rogers con expresión seria. «¿Quién es usted en realidad?». Todas las miradas se concentraron en Mateo. Era la pregunta que habían tenido durante un mes. Mateo permaneció en silencio por un momento, y luego, lentamente, abrió la boca. «Pertenezco al Grupo de Operaciones Submarinas Especiales, una unidad de élite de las Fuerzas Especiales de la Armada de México». Al instante, todos contuvieron la respiración. «¿Fuerzas Especiales?», preguntó Mike. «Sí, también se nos conoce como la Unidad de Buceo de Combate», explicó Mateo con calma. «¿Unidad de Buceo de Combate?», preguntó Brett con sorpresa. «¿México tiene una unidad así?». «Sí. Fue fundada en 1953. El rostro del coronel Rogers se puso rígido. «Había oído hablar del FES. ¿Eres un verdadero miembro de las FES?». «Sí. Llevó 12 años sirviendo». Todos los soldados quedaron en shock. Mateo, a quien hasta ahora habían creído un hombre corriente, era en realidad un miembro de la Unidad de Fuerzas Especiales de Élite de México. Jessica preguntó con voz temblorosa. «¿Entonces nos estuviste engañando desde el principio?».
Mateo negó con la cabeza. No los engañé, solo no lo dije. ¿Por qué no me preguntaron? Al instante, todos se quedaron sin palabras. De hecho, lo habían ignorado desde el principio. Nunca se habían interesado seriamente en su verdadera identidad. Mike dijo con una expresión de asombro. Entonces, ¿todo el entrenamiento que hicimos fue fácil para ti? No, aprendí mucho, fue la humilde respuesta de Mateo. Especialmente las tácticas de los Navy SEALs fueron realmente excelentes. Sin embargo, nadie creyó esas palabras. Las habilidades que Mateo había mostrado eran mucho superiores a las de ellos. El coronel Rogers preguntó con más detalle. ¿Qué tipo de misiones maneja principalmente el GOSE? Infiltración subacuática, demolición, reconocimiento y misiones de infiltración en territorio enemigo. ¿Infiltración en territorio enemigo? Sí, misiones para infiltrarse en regiones hostiles o de conflicto. Los rostros de todos los soldados se pusieron aún más rígidos. Esa era una de las misiones más peligrosas que también realizaban los Navy SEALs. Brett preguntó con cautela. ¿Has realizado alguna misión así en la vida real? Mateo dudó un poco. Varias veces. ¿Dónde? Eso no puedo decirlo. Era un secreto militar, pero esa breve respuesta fue suficiente. Mike dijo con incredulidad. ¿Entonces tienes experiencia de combate real? Sí. ¿Cuánto tiempo? Unos 7 años. Todos se quedaron en silencio. ¿7 años de experiencia de combate real? Eso era más experiencia que la mayoría de los Navy SEALs. Mike preguntó con voz temblorosa. Entonces, durante un mes te tratamos. Está bien, dijo Mateo en voz baja. Yo también me decepcioné al principio de ustedes, pero al recibir el entrenamiento, me di cuenta de por qué los Navy SEALs son los más fuertes del mundo. Fueron las palabras sinceras de Mateo. Especialmente el trabajo en equipo y la implementación táctica, de verdad, aprendí mucho. El coronel Rogers dijo con una expresión compleja. ¿Entonces solo eres superior a nosotros en habilidades subacuáticas? Mateo pensó un poco. Así es. Los entornos son diferentes. ¿Qué quieres decir? El mar de México es diferente al de Estados Unidos. Es más frío y más, digamos, salvaje. Su explicación continuó. Creo que me adapté naturalmente porque he estado entrenando en un entorno así durante 12 años. Jessica murmuró. 12 años. Ella apenas llevaba 3 años como instructora de los Navy SEALs. Brett preguntó con curiosidad. ¿Cómo se compara el GOSE de México con los Navy SEALs? Mateo respondió con cautela. Es difícil comparar. Cada uno tiene diferentes fortalezas. Específicamente, los Navy SEALs son excelentes en equipo y potencia de fuego. El GOSE depende más de la capacidad individual. Mike asintió con comprensión. Por eso pudiste hacer todo eso solo. Sí, nosotros realizamos misiones, principalmente solos o en pequeños grupos. Todo quedó explicado. Asombrosa habilidad individual, capacidad para superar a todo un equipo solo, e incluso una habilidad subacuática inhumana. Él era un guerrero de una dimensión diferente desde el principio. El coronel Rogers dijo con sinceridad. Soldado Salazar, muchas gracias. Hemos aprendido mucho de usted. Mateo inclinó la cabeza. Gracias a ustedes también. Sin embargo, Jessica seguía con una expresión compleja. Se dio cuenta de lo arrogante que había sido durante un mes. Esa noche, todos los soldados organizaron una fiesta de despedida para Mateo. Ahora lo reconocían y lo respetaban de verdad. Pero Mateo seguía siendo humilde. Aprendí mucho de todos ustedes. Mike dijo riendo. ¿Qué te hemos enseñado nosotros? Aprendí el trabajo en equipo. Que a veces es más fuerte trabajar juntos que hacerlo solo. Todos se emocionaron. Pero solo Jessica seguía con el corazón inquieto. Todas las acciones insultantes que había dicho durante un mes le vinieron a la mente. Especialmente las palabras que había dicho el primer día, te doy un hijo. El hecho de haberle dicho eso al miembro de las Fuerzas Especiales de Élite de México era demasiado vergonzoso, pero les esperaba un giro aún mayor, una verdad aún más sorprendente que Mateo aún no había revelado.
La fiesta de despedida estaba en su apogeo. Todos los miembros de los Navy SEALs estaban reunidos alrededor de Mateo, bebiendo cerveza y charlando. La atmósfera había cambiado por completo. Las mismas personas que habían ignorado a Mateo hace un mes, ahora lo respetaban de corazón. Pero solo Jessica estaba sentada sola en una esquina de la sala de fiestas. Tenía una lata de cerveza en la mano, pero no podía dar ni un sorbo. Todas las acciones que había cometido durante un mes se repetían en su mente. Especialmente esas palabras insultantes que había dicho el primer día le venían a la cabeza una y otra vez. Mateo se acercó a Jessica. En su mano tenía una lata de refresco de cola. Parecía que no bebía alcohol. «¿Por qué estás sentada sola?», dijo Mateo con voz tranquila. Jessica levantó la vista. En su rostro no había resentimiento ni enojo en absoluto. Más bien, una expresión de preocupación. «Lo siento», dijo Jessica en voz baja. «¿Por qué?». «Por lo que dije al principio». Mateo negó con la cabeza. «No se preocupe. Lo entiendo». Lágrimas brotaron de los ojos de Jessica. Se dio cuenta de lo arrogante y maleducada que había sido. «Dije esas cosas sin saber quién era usted. Le dije que está bien». La voz de Mateo estaba llena de sinceridad. «De hecho, al principio yo también me enojé, pero lo entendí». «¿Qué?». «Que ustedes también tienen un gran orgullo como Navy SEALs», Jessica asintió. «Así era. Yo también tengo orgullo por el goce. Por eso entendí cómo se sentían». En ese momento, el coronel Rogers se acercó. Su expresión era seria. «Soldado Salazar, ¿podemos hablar un momento?». Mateo y el coronel se trasladaron a un lugar tranquilo. Jessica también los siguió. «En realidad, hay algo que he confirmado». La voz del coronel Rogers se hizo más baja, sobre el goce de México. La expresión de Mateo se puso un poco tensa. Parecía anticipar algo. «También confirmé información sobre usted». El coronel sacó varios documentos. Parecían documentos secretos. «Mateo Salazar, dice que eres uno de los mejores agentes del goce de México». Mateo no dijo nada. «Especialmente su historial de despliegues en el extranjero es impresionante». El coronel Rogers continuó, hojeando los documentos. «Afganistán, Somalia, Irak». También realizó varias operaciones conjuntas con las fuerzas estadounidenses. Jessica se sorprendió. No sabía que México desplegaba tropas en esos lugares. «Y eso no es todo». La voz del coronel se hizo aún más seria. «Dice que habla francés, árabe e incluso ruso». Mateo seguía en silencio. Y lo más sorprendente, el coronel Rogers pasó a la última página. «Es la lista de condecoraciones que ha recibido del gobierno de México». En los documentos había una larga lista de nombres de condecoraciones. Condecoración al mérito especial, condecoración al mérito de primera clase, condecoración al mérito de segunda clase. El coronel leyó uno por uno. «¿Sabes lo que esto significa?». Jessica tenía una expresión de no entender. «Significa que es un héroe de México», explicó el coronel Rogers. «Para recibir condecoraciones de este nivel, realmente tuvo que arriesgar su vida y luchar por su país». El rostro de Jessica se puso pálido. No podía creer que la persona a la que había ignorado durante un mes fuera una persona así. Hay algo aún más sorprendente. El coronel sacó otro documento. La tasa de éxito del 100% en las operaciones de rescate de rehenes que tuvieron lugar en la región del Pacífico en los últimos 5 años, significa que no hubo un solo fallo. El coronel Rogers también tenía una expresión de sorpresa. «Ni siquiera los Navy SEALs tienen este nivel». Mateo finalmente abrió la boca. «Solo fue suerte». «¿Suerte?». El coronel se rió por lo bajo. «¿10 años de suerte?». Jessica preguntó con voz temblorosa. «Entonces usted es de verdad». «Solo soy un hombre al que le gusta el mar», fue la humilde respuesta de Mateo. Sin embargo, ahora el significado de esas palabras era diferente. No es que le gustara el mar, sino que el mar era su hogar. El coronel Rogers dijo con sinceridad: «Soldado Salazar, fue un verdadero honor». Su voz estaba llena de profundo respeto.
haber podido entrenar con una persona como usted. En la sala de fiestas, los otros soldados seguían haciendo ruido. Todavía no sabían la verdadera identidad de Mateo. Pero Jessica sí lo sabía. Sabía qué tipo de persona era a quien había insultado durante un mes. Un héroe de México, un verdadero guerrero, que arriesgó su vida para proteger a su país, y una persona verdaderamente fuerte, que soportó todos esos insultos en silencio. «Realmente fui una tonta», murmuró Jessica. Mateo la miró. «No, usted solo intentaba proteger el orgullo de los Navy SEALs. Pero yo también aprendí qué es la verdadera fuerza», fueron las palabras sinceras de Mateo. «Que es más importante ser fuerte juntos que ser fuerte solo». La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Pero solo Jessica estaba sumida en sus pensamientos. Al día siguiente, Mateo regresaría a México, y ella tendría que vivir con esta vergüenza para siempre. Pero aún quedaba una verdad sorprendente más. La verdadera razón por la que Mateo había participado en este entrenamiento. A la mañana siguiente, Mateo estaba terminando los preparativos para su partida. Era el último momento antes de ir al aeropuerto. Todos los miembros de los Navy SEALs salieron a despedirlo. Era una atmósfera completamente diferente a la de hace un mes. Ahora sus ojos estaban llenos de respeto y añoranza. El coronel Rogers se acercó a Mateo. En su mano tenía otro documento. Eran los resultados de una noche de comunicación con el cuartel general de la Armada de México. «Hay algo que quiero confirmar por última vez antes de que parta». La expresión de Mateo se puso un poco tensa. Parecía anticipar algo. El coronel Rogers abrió el documento y comenzó a leer un hecho sorprendente. Era la verdadera razón por la que Mateo había participado en este entrenamiento, un consejo de disciplina. En enero del año pasado, durante una operación de rescate de rehenes en un país de Oriente Medio, fue una censura por desobediencia. Aunque la operación terminó con éxito, Mateo desobedeció la orden de retirada de su superior y volvió a infiltrarse solo en la zona. La razón era simple. Había niños pequeños rehenes que no habían sido rescatados. El resultado fue perfecto. Los 12 civiles fueron rescatados y no hubo bajas. Sin embargo, el ejército priorizó el proceso sobre el resultado. La desobediencia de una orden era desobediencia. Lo más sorprendente fue que esto no había sucedido una o dos veces. Solo el año pasado hubo 3 incidentes similares. Todas eran acciones unilaterales para rescatar a civiles, especialmente a niños pequeños. Los superiores habían determinado que Mateo era demasiado emocional. Su evaluación fue que priorizaba las emociones humanas sobre el juicio racional. Por lo tanto, lo habían incluido en este programa para que aprendiera un estilo de pensamiento más sistemático y disciplinado a través del entrenamiento conjunto con las fuerzas estadounidenses. En otras palabras, para Mateo, este entrenamiento era un castigo, no un honor, sino una sanción. Los soldados de alrededor se sorprendieron al saber este hecho, especialmente Jessica, cuyo rostro se puso pálido. La persona a la que había ignorado e insultado durante un mes era un verdadero héroe que había arriesgado su vida e incluso había desobedecido órdenes para salvar a niños pequeños. Mateo mantuvo la cabeza baja mientras se revelaban todos estos hechos. Parecía avergonzado, pero no se avergonzaba de la desobediencia de la orden, se avergonzaba de haber causado problemas a su unidad con sus acciones. El coronel Rogers le preguntó a Mateo si se arrepentía. La respuesta de Mateo fue categórica. Dijo que no se arrepentía en absoluto, y que volvería a hacer lo mismo si se encontrara en la misma situación. En ese momento, todos entendieron. Esta era la verdadera figura de un soldado. Este era el corazón de un verdadero héroe. Las órdenes y la disciplina eran importantes, pero más importante aún era la vida humana. Jessica rompió a llorar. Se dio cuenta de lo vergonzosas que habían sido todas sus acciones durante un mes. Especialmente esas palabras tribales que había dicho el primer día se le clavaron en el pecho. Pero Mateo seguía siendo humilde. Dijo que no era un héroe,
solo había hecho lo que debía hacer. Al contrario, confesó que a través de este entrenamiento había aprendido la importancia del trabajo en equipo, que se dio cuenta de que trabajar juntos es más fuerte que hacerlo solo. El coronel Rogers dijo con franqueza que la llegada de Mateo a ellos no había sido un castigo, sino una bendición. Que ellos, al contrario, habían aprendido mucho más. Dijo que Mateo les había mostrado lo que es un verdadero soldado, lo que es el verdadero valor. Los otros soldados también estuvieron de acuerdo. Confesaron que, aunque solo habían tenido orgullo como Navy SEALs, habían aprendido lo que era el verdadero orgullo. Se acercaba la hora de partir hacia el aeropuerto. Cuando Mateo se puso de pie con su maleta, todos los soldados lo rodearon. Era una escena completamente diferente a la de hace un mes. Jessica se disculpó sinceramente por última vez. Mateo, al contrario, le dio las gracias. Dijo que ella lo había hecho más fuerte. Dijo que al principio se había enojado, pero al aguantar, se dio cuenta de lo que era la verdadera fuerza. Dejó las últimas palabras de que el mar conecta todos los lugares, y luego abandonó el centro de entrenamiento. Después de que Mateo se fue, el centro de entrenamiento se quedó en silencio. Sin embargo, algo había cambiado en el corazón de todos. Fue un día en el que aprendieron lo que es un verdadero héroe, lo que es la verdadera fuerza. Ahora entendían que la persona que parece más pequeña a veces es la más grande, que la persona más silenciosa a veces es la más fuerte, y que un verdadero héroe no tiene una apariencia ostentosa, sino que es alguien que hace lo que debe hacer en silencio y con constancia. Pasó una semana desde que Mateo se fue. El centro de entrenamiento de los Navy SEALs volvió a la normalidad en la superficie. Llegaron nuevos reclutas, y los soldados existentes continuaron con sus rutinas. Pero todo había cambiado. Jessica ya no tenía su antigua actitud arrogante. Cuando trataba con nuevos reclutas, no los juzgaba a la ligera. Se prometió a sí misma que nunca más juzgaría a las personas solo por su apariencia. Especialmente a los oficiales de intercambio de otros países, les prestaba una atención más detallada. Incluso si tenían dificultades con el idioma o parecían pequeños de estatura, primero se esforzaba por conocer su verdadera naturaleza. Mike y Brett también estaban igual, aunque todavía tenían orgullo como Navy SEALs. Se dieron cuenta de que eso no debía ser una razón para ignorar a los demás. Aprendieron que la verdadera fuerza no nace de menospreciar a los demás, sino de un corazón que se reconoce mutuamente y busca aprender. El coronel Rogers colgó una foto de Mateo en la pared de su oficina. Era una foto grupal, tomada el último día de entrenamiento. La figura de ese pequeño hombre mexicano de pie en el centro ya no parecía para nada antinatural. Más bien, se veía de lo más natural. El coronel les contaba a los nuevos instructores a menudo la historia de Mateo. Era un material educativo vivo que mostraba lo que es el verdadero liderazgo, lo que es el verdadero valor. El tamaño no importa. Lo que importa es el tamaño del corazón. Se convirtió en una frase que el coronel decía a menudo. Mientras tanto, ¿qué hacía Mateo de regreso en México? Regresó a su unidad y volvió a participar en el entrenamiento diario. El mes en Estados Unidos se sentía como un sueño. Sus superiores le preguntaron sobre sus impresiones del entrenamiento. Mateo respondió simplemente. Dijo que había aprendido mucho, especialmente la importancia del trabajo en equipo. Pero el cambio realmente importante estaba ocurriendo en otro lugar. Las miradas de sus compañeros hacia él habían cambiado. La experiencia de haber entrenado con los Navy SEALs de Estados Unidos durante un mes se había convertido en un gran activo. Sobre todo, Mateo mismo había cambiado. Antes, solo estaba acostumbrado a hacer las cosas solo, pero ahora participaba activamente en el entrenamiento con sus compañeros. Incluso, les transmitía a sus compañeros las tácticas de equipo que había aprendido en Estados Unidos. Se había dado cuenta de que compartir lo que había aprendido era el verdadero aprendizaje. Unos meses después, llegó una noticia especial para Mateo. Había recibido una carta oficial de agradecimiento
del cuartel general de los Navy SEALs de Estados Unidos. Era una carta firmada por el coronel Rogers y todos los participantes del entrenamiento. La carta decía que habían aprendido mucho gracias a Mateo. Estaba llena de palabras de agradecimiento por haberles enseñado lo que era el verdadero espíritu militar, lo que era el verdadero espíritu de sacrificio. Al final de la carta, había un mensaje personal aparte de Jessica. Estimado Mateo, me diste la lección más valiosa. Gracias por enseñarme lo que es la humildad y la verdadera fuerza. Siempre te respetaré. Mateo leyó la carta y esbozó una sonrisa tranquila. Los recuerdos de aquella época revivieron. Al principio, se había enojado mucho. Especialmente las palabras insultantes de Jessica habían sido insoportables. Pero al aguantar, se dio cuenta que esforzarse por comprender, en lugar de enojarse, era un poder mayor. Que perdonar, en lugar de vengarse, era lo que hacía una persona más fuerte. Y sobre todo, aprendió que la verdadera victoria no es someter al oponente, sino reconocerse mutuamente y crecer juntos. Un año después, Mateo iba a participar en otro entrenamiento conjunto internacional. Esta vez, no era un castigo, sino un verdadero honor. En el aeropuerto, sus compañeros lo despidieron. Esta vez, revela tu verdadera identidad desde el principio, dijo uno de sus compañeros, medio en broma, medio en serio. Mateo sonrió y respondió, es más divertido revelarlo lentamente. Sin embargo, ahora era diferente. Tenía la confianza de que no se enojaría aunque lo ignoraran como antes. Al contrario, sabía que a través de esas experiencias podía aprender más. Cuando el avión despegó, Mateo miró el mar azul por la ventana. El mar, de verdad, conectaba todos los lugares. El mar de México y el mar de Estados Unidos, y todos los mares del mundo estaban conectados en uno solo. Los corazones de las personas eran iguales, incluso usando diferentes países, diferentes culturas, diferentes idiomas, al final podían conectarse con el mismo corazón. La verdadera fuerza era así. No era derrotar a los demás, sino derrotarse a uno mismo. No era enojarse, sino aguantar y comprender. No era sobresalir solo, sino crecer juntos. Y sobre todo, no rendirse aunque parezca débil, y seguir su propio camino hasta el final, aunque parezca pequeño. Ese era el significado de la verdadera fuerza que Mateo había aprendido. Y esta es también una lección importante que todos debemos recordar. La apariencia no lo es todo. Lo que realmente importa es la verdadera naturaleza escondida en el corazón. No juzguen a nadie con demasiada facilidad. Esa persona puede tener historias y experiencias que ustedes ni se imaginan, y recuerden, las personas verdaderamente fuertes no son las que gritan fuerte, son las que hacen lo que deben hacer en silencio y con constancia. Son personas con un corazón tan profundo como el mar, tan amplio como el mar. Gracias por ver la historia de hoy. Por favor, díganme en los comentarios desde dónde están viendo este video. Nuestro objetivo es ser un canal donde podamos hablar con todos los espectadores. Gracias.